Esa es una pregunta que es muy importante responderla. Y dependiendo de lo que sean tus creencias, dependiendo de lo que sean tus valores, dependiendo del cómo tú veas lo que sucede detrás de las partes implicadas que hay, el por qué se dan este tipo de procesos y el juicio que tú le des a este tipo de situación o a este tipo de circunstancia, pues también va a ser un determinante para tu decisión. Como lo vemos nosotros, cuando son entidades del Estado, ellos son los que se encargan de velar por los derechos de las partes. ¿De qué partes hablamos? Como ya les habíamos explicado en las respuestas anteriores, en los remates, cuando son entidades del Estado, siempre hay una parte implicada, un demandante, un demandado, hay una persona que normalmente le deben un dinero. En términos generales, sabemos que esto es mucho más profundo, pero en términos generales hay una persona que le deben un dinero y está la persona que debe el dinero. Nosotros no somos quien para entrar a juzgar que si al que le deben el dinero es un villano y el que debe el dinero es una pobre persona. No somos quien. Sencillamente lo que es importante responder en esa pregunta es que el Estado se encarga de mediar, de intermediar todo el proceso para que no se vulneren los derechos y no se atropelle a ningún tipo de persona. De pronto más allá y cómo lo vemos nosotros, o una parte de cómo lo vemos, es una situación circunstancial, es una situación que deja aprendizajes, es una situación que va a pasar, que se puede remediar, pero que en la gran mayoría va a pasar y tiene que pasar. Entonces es algo que muchas veces no se le da o darle el manejo no es tan sencillo, no es tan fácil, pero para nosotros es un tema circunstancial. Lo que sí les quiero decir es que, nuevamente, como lo respondimos en otra pregunta, el Estado se encarga de todo. La persona que lo va a adquirir adquiere su inmueble listo, entregado y con papeles al día. Las personas que eran los anteriores propietarios normalmente y en la gran mayoría les quedan excedentes, esos dineros normalmente los pueden volver a invertir. Hay otros que desafortunadamente quedaron en quiebra y tienen que empezar de cero. Entonces estas son también cosas importantes para que tú evalúes. Pero lo que sí te quiero decir y la tranquilidad es que en ningún momento se vulneran los derechos de una persona o de una entidad al hacer estos procesos de remates o de subasta. Entonces, ten tú también esa tranquilidad y aprende según los criterios que para nosotros son importantes evaluar el lanzarnos a un negocio o el no lanzarnos a un negocio. Sea como sea, siempre va a haber alguien que se quede con esos bienes. Y ojalá, en la gran mayoría de casos, pudieran resolver esas situaciones que hay sin necesidad de que llegue un tercero a quedarse con los bienes. Es una manera como lo vemos nosotros y respondemos a esa pregunta que es frecuente también.